Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva emisión de Intelexis, Salud y Bienestar, en su temporada número 20. Increíble, pero aquí estamos después de 20 temporadas y pensamos seguir un poquito más seguramente si nos acompañan como siempre todos los auspiciantes de este programa. La medicina, cuando yo empecé a estudiar, tenía muchas especialidades, pero la verdad es que se hablaba muy poco en ese momento, tal vez ni se hablaba, porque a mí me empezó a sonar un poco más tarde, acerca de la medicina regenerativa. ¿Qué es esto de la medicina regenerativa? ¿Qué es esta disciplina, esta parte de la ciencia médica? Vamos a hablar aquí con la doctora Lorena Levi, que es doctora bióloga molecular y además es presidente, creo, directora de Regenerar. ¿Cómo te va, Lorena? Gracias por haber venido. No, gracias a vos. ¿Qué sos de Regenerar? Yo soy la directora científica de Regenerar. Sí. Bien. Interesante el tema este de medicina regenerativa. Yo empecé, la verdad, a estudiar algo de esto, a leer algo de esto hace, tenía 20 años, ¿no? Recuerdo que había una persona de Estados Unidos que tenía mi especialidad médica, que se dedicó a eso y me parecía apasionante, quizás tipo ciencia ficción. Y siempre cuando daba alguna charla ponía como el avance de la medicina y metía videitos que obtenía de YouTube de esa persona y los ponía como diciendo, esto es lo que viene, esto es el futuro. Pero sin embargo, el futuro está acá, lo tenemos acá presente. ¿Qué es la medicina regenerativa? Es como vos decís, esto empezó ya hace más de 20 años. Empezó con los traumatólogos, básicamente, y con los hematólogos que empezaron a darse cuenta que había células en nuestro organismo que se llaman comúnmente las células madre, que lo que hacen justamente es ayudar a regenerar nuestros tejidos. Y cuando hablamos de regeneración no hablamos de reparación, sino de generar tejido que sea funcional. Exactamente. Volver a generar un tejido que cumpla efectivamente la función con la que, digamos que ese tejido tiene. Claro. ¿No? Yo recuerdo cuando te comentaba esta persona, se llama Antonio Atala, no sé si lo conociste, pero él decía que con 1 centímetro cuadrado de vejiga él podía generar un estadio de fútbol con esto, ¿no? Y aparte hablaba de válvulas cardíacas, de riñones, etcétera, etcétera. ¿Cómo te dedicaste a esto? ¿Por qué te dedicaste a esto? ¿Qué es lo que te llama la atención de la medicina regenerativa? Lo que más me llama la atención de la medicina regenerativa es que con los propios, con nuestros propios tejidos o con nuestras propias células nosotros podemos estimular justamente la regeneración del tejido y volver a un tejido funcional de una manera completamente natural, sin ningún tipo de químicos. Simplemente lo que se hace es utilizar, uno toma del cuerpo, no sé, las plaquetas, los factores de crecimiento, las células madre que uno tiene, y utilizando eso en diferentes dosis o en diferentes concentraciones, podemos lograr de alguna manera mejorar la calidad de vida o mejorar el tejido en el que estamos poniéndolos. A mí me parece, no sé, quizás una percepción de que hay una cierta banalización acerca de lo que es la célula madre. Porque vas a una cosmetóloga, células madres, acá células madres. Yo creo que es algo bastante más complejo, ¿no? ¿Vos pensás lo mismo que yo? Total. ¿Pensás lo mismo? Lo que pasa es que, para la población, general. común o general, exactamente, el tema de hablar de células madre está directamente relacionado con la regeneración del tejido, porque son efectivamente las células que logran de alguna manera estimular el tejido para regenerarse o regenerar directamente, ¿no? Todavía ese mecanismo científico no se conoce 100%, pero sí se sabe que están relacionadas con la regeneración. Entonces, cuando uno utiliza esa palabra, eso lo relaciona directamente con lo que es la medicina regenerativa y se entiende como, bueno, voy a regenerar el tejido con mis propias células, claro. Algo que es realmente beneficioso. O sea que yo tengo, dentro de mi organismo, tengo células madres. ¿Qué diferencia entre células madres de un organismo como el mío y unas células madres, si existe, o está bien dicho, de cordón umbilical? Porque hay cierta confusión en todo eso. ¿Se sigue usando esto? Las células de cordón umbilical, sí. Depende para qué se utilicen. El cordón umbilical... Sí. Cuando hablamos de los bancos de cordón umbilical, en general lo que al principio sacaban estos bancos era lo que llamamos sangre de cordón umbilical, que no es ni más ni menos que la sangre que está dentro del cordón, que tiene un montón de células madre, pero tiene distintos tipos de células madre, las de tipo hematopoyéticas, que son las células madre que dan lugar a la sangre, a cualquier célula de la sangre, y tiene una población ínfima de células mesenquimales, que son otro tipo de células madre que dan lugar a otros tipos de tejido, exceptuando la sangre. Justamente esa es la diferencia. Ahora, de ese universo, yo recuerdo que hay un banco público, Hospital Garrahan, un banco público de células de cordón. ¿Qué porcentaje se ha utilizado de eso? ¿Se utilizan?
En general no. La realidad, porque yo creo que no. No, es muy bajo el porcentaje. En general se ha probado, por ejemplo, para labio leporino, sí, donde han tenido buenos resultados, pero son muy bajas las probabilidades, sí. las oportunidades en las que se ha utilizado. En general la gente guarda esos tejidos y cuando los necesita en algún momento, los guarda por cualquier cosa si las necesita, digamos, ¿no? Pero no son las únicas células madre. La utilización es poca, es escasa. Sí, es ínfima. Ahora, eso no quiere decir que no sirvan, quiere decir que hasta ahora no se han utilizado, digamos. Bien. Se usan más para enfermedades sanguíneas, eso sí, y con pacientes con familiares relacionados entre sí, digamos, hermanos, hijos, ese tipo de... Soy una persona, soy un hombre mayor, sí. Y vos decís que tengo células madre. Sí. ¿Dónde tengo esas células madre? En todos tus tejidos las tenés. ¿Cómo las obtengo? ¿Para qué me van a servir? En general, cuando nosotros obtenemos células madre de un adulto, las obtenemos del tejido adiposo, de la grasa que tenemos en el cuerpo, porque una en 5.000 células del tejido adiposo es célula madre. Y es el tejido más común, o digamos el más abundante y más fácil de obtener de nuestros tejidos. ¿Lo obtenés por aspiración? Se toman por aspiración o se toman por un pedacito de tejido, se obtiene un pedacito de tejido, puede ser con un punch, puede ser con un tajito, como sea, se puede obtener a partir de ahí, y una de 5.000 de esas es una célula madre. O sea, la distribución es homogénea, no es que vos decís voy a sacarle un pedacito al doctor Capulla de este costado y las células madre están de este. O sea, es una distribución homogénea. Se dice que en la zona periumbilical, alrededor del ombligo, es donde más concentración de células madre hay. Pero muchas veces las obtenemos de cualquier lugar donde haya tejido adiposo. No es necesario obtenerlas de la zona periumbilical. Bien. ¿Y para qué me extraerías a mí células madre si tuviese quello? Las células madre hoy se utilizan para un montón de situaciones. En principio, traumatología. Los primeros que utilizaron esto, digamos, más allá de los hematólogos, para enfermedades sanguíneas, fueron los traumatólogos. Empezaron utilizando médula ósea y a partir de ahí fueron como evolucionando, porque tomar médula ósea es algo mucho más cruento para el paciente, entonces pasaron al tejido adiposo y lo utilizan para regeneración de hueso en una fractura, cuando hay una lesión de meñisco, una lesión de cartílago, de tendón de Aquiles, de lo que se te ocurra que... Bien, llevan un montón de preguntas, como seguramente se hacen acá los compañeros nuestros y también la gente afuera, ¿no? ¿Cómo la obtengo, esas células madres? ¿Y cómo las extraigo? ¿Y cómo sé que esas células madres se van a comportar de ese modo? En general, lo que se hace es obtener un pedacito de tejido. Ese pedacito de tejido va a un laboratorio de bioseguridad tipo 2. Tiene que ser un laboratorio. ¿Qué es eso? Es un laboratorio que tiene, digamos, sus condiciones son asépticas. El aire es aséptico, tienen cabinas donde uno trabaja más aséptico que el aire aún. El personal que trabaja es un personal idóneo, son biotecnólogos, son biólogos, son gente que de verdad sabe trabajar y aislar estas células madre de manera aséptica, porque consideramos que la célula el producto final tiene que estar estéril porque vuelve al paciente. Y una vez que se saca todo lo que no sirve, nos quedamos con las células madre y esas células madre se ponen en cultivo, se dice. Se ponen con medios determinados, con suero. Y empiezan a crecer, se empiezan a multiplicar. Primero tenemos una, después tenemos 2, 4, 6, hasta que llegamos al número que el traumatólogo pide efectivamente que necesita. ¿Cómo lo evaluás? ¿Microscópicamente? Lo vemos microscópicamente, vemos la cantidad de células, podemos contarlas, podemos contar su viabilidad, pero más allá de eso se hace un estudio que se llama citometría de flujo, que mide ciertas moléculas que tienen las células que de alguna manera nos dicen, bueno, acá esta población es la población de células madre, porque cada célula tiene unas moléculas diferentes, entonces nosotros pedimos que ese aparato nos diga cuántas células tenemos con esas moléculas, que son las madres, digamos. Cuando decís las puedo contar, ¿a qué número estás refiriendo? O sea, vos tomás un fragmento de ese cultivo y decís, bueno, esto mide, no sé, por decir cualquier cosa, 2 milímetros, y se pesas toda la superficie y lo multiplicás. Exacto, nosotros sacamos, en Regenerar nosotros sacamos un pedacito de tejido, saca el médico en realidad un pedacito de tejido, y de ahí contamos lo primero que encontramos, sacamos lo que nos sirve y podemos decir, no sé, bueno, tenemos 1 millón de células. Y esas células se dejan en cultivo y esas células se van empezando a multiplicar. Y en general los traumatólogos o el médico nos dice, yo para esta patología necesito 15 millones de células, por ejemplo. Eso lo determina el traumatólogo. Lo determina el médico. ¿Y en base a qué hace esa determinación? En base a los protocolos científicos de la bibliografía internacional. Eso es claro, ¿no? O sea que esto tiene evidencia científica clara. Sí, tiene evidencia clara, exactamente. ¿Y lo utilizás para articulaciones o para regenerar también tendones?
para tendones, para ligamentos, para cartílagos, para alguna fractura que no cierra, las non-union se llaman, también se puede utilizar para eso. Se utiliza incluso para dolor crónico, porque lo primero que hace la célula es inhibir la respuesta inflamatoria. Para poder regenerar, la célula tiene que bajar la respuesta inflamatoria, y cuando nosotros tenemos dolor, tenemos una respuesta inflamatoria exacerbada. Entonces, el primer, digamos, efecto que tiene una célula madre es justamente bajar el dolor, disminuir el dolor. ¿Y qué utilizas como vehículo para que esas células lleguen a la articulación, por ejemplo? En general, lo que nos piden los médicos es que las pongamos en lo que llamamos lisado plaquetario. ¿Qué es eso? Que es, todos conocemos lo que es el plasma rico en plaquetas, es algo que se saca, es un producto que se saca de la sangre, tal cual. El sobrenadante que queda por fuera de los glóbulos rojos, blancos y plaquetas, eso es el plasma. Exacto. Ese plasma nosotros obtenemos, le sacamos al mismo paciente, porque todos estos procesos en regenerar se hacen con, con material del mismo paciente, no se hacen con nada de otro paciente, no se hace con nada halogénico, le llamamos nosotros, y lo que hacemos es tomar una muestra de sangre del paciente para que cuando nosotros entreguemos esa muestra obtenemos un plasma rico en plaquetas, pero no lo dejamos como plasma, rompemos las plaquetas, lo limpiamos bien y dejamos solo los factores de crecimiento. Y los factores de crecimiento que estaban adentro de las plaquetas son unas moléculas muy pequeñas que se unen a la célula madre y las activan. Por eso los ponemos en ese líquido, vamos a llamarlo, ¿no? Yo me refería más a la banalización del plasma rico en plaquetas, que, no sé, a mí aprendí en medicina que decían lo que sirve para todo no sirve para nada. Lo están usando para muchas cosas que yo la verdad que desconozco si realmente pueden, no sé, hacer crecer el pelo, regenerar cartílago. ¿Cuál es tu experiencia? El primer problema que tiene el plasma rico en plaquetas es que hay que hacerlo en un laboratorio con condiciones controladas. Hay que saber quién lo hace, hay que validar la técnica en determinadas centrífugas, hay que saber cuántas plaquetas hay que saber si esas plaquetas se activan. Es interesante, ¿no? Vos lo que me estás diciendo es que no es que yo me compro una centrífuga, coloco los tubitos y aprieto el botón y empieza a girar y saco el plasma, lo pongo en una jeringa y te lo aplico. No, por eso tiene tanta variabilidad en los resultados también. Por eso hay gente que dice, no, a mí no me sirvió para nada, no me resultó. Incluso los mismos médicos dicen, yo veo pacientes con una variabilidad enorme, y eso tiene que ver con cómo se procesa y con el poco control que uno tiene cuando lo prepara en un consultorio con una centrífuga, amén de que uno está, trabajando en un ambiente que no es estéril, ¿no? Sí. Entonces, lo ideal es trabajarlo en un laboratorio, como decíamos antes, donde el ambiente sea estéril, donde la cabina donde uno trabaje sea estéril y las condiciones sean estériles. Se nos fue el tiempo, pero ¿el cultivo de tejidos tiene que ver con esto o no? El cultivo de tejidos, que nosotros llamamos cultivo de tejidos, es el del tejido adiposo. Ajá. No es el plasma, son dos cosas diferentes. Bien. El plasma tiene estas pequeñas moléculas que ayudan a activar al tejido, a las células madre, pero no es lo mismo. O sea, cuando uno se pone un plasma y le dicen te estás poniendo células madre, no es cierto. Lo que es cierto es que ese plasma, en teoría, activaría el mecanismo regenerativo y estimularía las células madre de nuestros tejidos. ¿Pensás que esto tiene techo o esto va a seguir creciendo y no hay techo para esto? Como viene, yo creo que viene en gran crecimiento, porque cada vez empiezan a haber mejores resultados, cada vez empiezan a aparecer otros tipos de células que llegan a distintos lugares, que pueden mejorar la calidad de vida en diferentes, patologías o afecciones. Bien, te quedas con nosotros. Es súper interesante el tema, me encanta. Vamos a hablar acerca de un tema que me llamaba la vez pasada la atención, que tenía que ver con la creación de un dispositivo para aquellos pacientes que tienen un tumor de cabeza y cuello. Cuando leí esta nota dije, me gustaría invitarlos, y la verdad que lo invité la vez pasada a Lucas Ritaco, a un programa que tengo en C5N, y me encantó. Pero él me dijo que él es parte de ese equipo, que hay otra persona que trabaja en radioterapia, que es la doctora Cecilia Galán. Él es Lucas Ritaco, también médico. Gracias por haber venido. Un placer tenerlos acá. Me encanta la gente que crea cosas, ¿no? Hay gente que copia cosas y hay gente que crea cosas. Vos sos radioterapeuta y vos, ¿tu especialidad? Traumatólogo. ¿Cómo se combinan ustedes dos para generar esto? Es decir, traumatólogo quizá no tenga mucho que ver con esto, o sí tiene mucho que ver con esto. No, pues después hice una especialización en lo que es cirugía asistida por computadora, que está ligado a la impresión 3D. Ajá. Y el diseño.
Y bueno, Cecilia va a contar un poco. Sí, nació. Vos sos radioterapeuta y te dedicás principalmente a tumores de cabeza y cuello. Tumores de cabeza y cuello. Y estás viendo mucho tumor de cabeza y cuello, sí, ¿no? Sí. Lo hablábamos recién un poco fuera de aire. Recién, pero pacientes jóvenes. Es como que hay un incremento. Sí. ¿Tenés idea más o menos cuántos tumores de cabeza y cuello hay en el país por año? Las estadísticas en nuestro país son bastante fragmentadas, realmente. Pero bueno, a nivel mundial sí hay gran cantidad, 900.000 casos a nivel mundial. ¿Cuáles son las causas por las cuales una persona...? Principalmente algún factor de exposición, tabaquismo, consumo de alcohol, infección por HPV, el virus del papiloma humano, que generalmente se relaciona con carcinomas de orofaringe, de amígdala, cáncer de lengua, de laringe. ¿Estamos viendo más cánceres por HPV que por tabaco o sigue andando el tabaco todavía? Generalmente ahora en los pacientes jóvenes, que es lo que más se está viendo, hay una mayor incidencia por infección por HPV, por eso muchos oncólogos recomiendan el tema de la vacunación. Claro, de paso decimos que es una vacunación gratuita para chicos y chicas de 11 años, ¿no? Sí, pero sí, está muy asociado. Lo cierto es que también uno no sabe, en definitiva, cuál es la causa cuando un paciente llega al diagnóstico. Pero bueno, siempre hay factores ahí que van sumando y el componente genético también, por supuesto, que tenemos cada uno. Claro, por supuesto. Sí. Bueno, cuéntenme cómo llegamos a generar esto y la utilidad que esto tiene. Usted lo tiene patentado esto. Sí. Bien. Contame vos. Sí, bueno, Cecilia vino en 2017, el 19 de septiembre. Ella se comunicó conmigo porque tenía la inquietud de que en ese momento se utilizaba un corcho para bajar la lengua, que era el estado del arte en ese momento en todos los centros de la Argentina. Para bajar la lengua, ¿por qué? A ver, ¿por qué tenés que bajar la lengua? En radioterapia de cabeza y cuello, como en todos los tratamientos de radioterapia, uno lo que busca como radioterapeuta es lograr la reproducibilidad diaria en el posicionamiento del paciente. Los tumores, principalmente amígdala, lengua, cavidad oral en general, uno está acostado en la posición de tratamiento, respira, mueve la lengua y uno tiene que tratar de bloquear aplanado. Totalmente. Entonces busca, además del sistema de inmovilización, que es el uso de una máscara termoplástica, buscar esa apertura mandibular reproducible a lo largo del casi mes de tratamiento y bloquear el movimiento de la lengua. De ahí que se utilizaba y se utiliza mucho en nuestro país, por supuesto, el uso del corcho que marca Lucas. Ahora, esto del tema del corcho es un tema universal, porque ahora si voy a hacer una radioterapia y me colocan un corcho en la boca, digo, no me parecería algo muy científico, que digamos, ¿no? Se utiliza bastante en países de Latinoamérica. En nuestro país, a lo largo de todo el país, se utiliza un corcho, lo que sabemos que es un corcho, y un bajalengua agarrado de una cinta. Y eso, por supuesto, tiene una gran inestabilidad. ¿Y la radioterapia? Además de la falta de higiene. ¿Y la radioterapia cada cuánto se realiza? Todos los días, de lunes a viernes. Y un tratamiento de cáncer de amígdala, por ejemplo, son 33 aplicaciones, 35. Hablamos de 6 semanas, 7. Bien. ¿Y cómo empieza esta idea? Bueno, ella me trae un bosquejo en papel y lapicera y empezamos a hacer pruebas con programas de diseño. Obviamente que los primeros no eran acertados, entonces tuvimos que hacer prueba y error, corrigiendo. Nosotros esto lo hacíamos entre nosotros y después a lo largo del tiempo fuimos tomando las dimensiones en una tomografía del largo, del ancho y sobre todo la morfología de lo que es el negativo del espacio de aire que queda dentro de la boca. En base a todo eso fuimos mejorando el prototipo y llegamos a confeccionar uno que, por ejemplo, era muy grande y eso generaba náuseas, arcadas a los pacientes, y después eso lo fuimos redimensionando. ¿Qué es esa malla que se coloca al paciente? Esa es la máscara inmovilizadora, es una máscara termoplástica. ¿No genera cierta inquietud a los pacientes? Pues... Y bueno, hay pacientes que tienen un poco de
temor, claustrofobia, pero son máscaras que son ranuradas, son claro. Es una red, digamos. Es una red que se entibia en un hornito, se le da calor y se moldea a la cara del paciente. Una para cada paciente. Exacto, es artesanal. Y cada día que viene el paciente utiliza su máscara que le impide movimientos cervicales, de hombros, de cabeza. Porque la radioterapia es muy precisa, digamos. Totalmente, sí. Sí, sí. Y este dispositivo que tiene puesto ahora es este dispositivo que ustedes idearon. Dispositivo, en vez del corcho, ustedes idearon este dispositivo en 3D. ¿Me puedes describir cómo es esto, cómo funciona? Sí, es un dispositivo que tiene una parte superior que toma contacto con el paladar. Sí, esto va de esta forma, como un chupete. Y la parte inferior va sobre el dorso de la lengua. Entonces lo que hace esto es deprimir la lengua y a la vez tiene... ¿Podés ventilar por acá? Tiene un conducto interno donde el paciente puede intercambiar aire libremente porque son pacientes que por lo general tienen muchas secreciones u obstrucciones nasales también. ¿Esto no da náuseas? No, porque justamente con todo el desarrollo que hemos hecho con Lucas, era algo que... ¿Y este desarrollo que es de la empresa donde trabajás vos, que es Mevaterapia, o es un desarrollo hospital italiano? ¿De quién es el desarrollo? Es compartido. En realidad fuimos a partir de una necesidad desde Mevaterapia a buscarlo a Lucas, que se dedica a la impresión 3D, y bueno, y ahora está en toda una etapa de un trabajo conjunto para que llegue a todos los centros de radioterapia del país. ¿Y usted le pregunta al paciente, digamos, el índice de satisfacción o comodidad con esto? Sí, se ha hecho eso en el desarrollo hasta llegar a la forma. Sí, totalmente. Ahora, esto está patentado. Ustedes lo están distribuyendo. Nosotros lo hicimos, trabajamos primero con la patente, después en el hospital se abrió una instancia, se llama Terranova, que es una unidad de innovación que toma proyectos de innovación médica y los convierte en productos médicos. Y bueno, gracias a Terranova nosotros pudimos convertir nuestro prototipo en producto médico aprobado por ANMAT. O sea, desde la idea hasta que ustedes lo sacaron, por así decirlo, al mostrador, ¿qué tiempo pasó? 8 años. 8 años. Sí. ¿Y en ese tiempo el financiamiento vino de...? Y parte, digamos, fue de varios lugares. Nosotros también pusimos de nuestro bolsillo dinero. También usamos, digamos, en el hospital hay fondos que están destinados para lo que es impresiones, pruebas y demás. Y bueno, y ahora, digamos, es un proyecto que es hospitalario entre instituciones, ya que es un producto. Pero uno al principio cuando está en todo lo que es la parte del prototipo, se da como un juego entre... Claro. Es un desafío que es lindo, que se disfruta. Ahora, ustedes están utilizando esto en tu centro de radioterapia. Sí. ¿Otros hospitales, otros centros de radioterapia pueden acceder a este dispositivo? Sí, totalmente. Sí, es cuestión de ponerse en contacto con el sector que comentó ¿Ustedes han Lucas. hecho un tipo de divulgación a nivel médico-comercial de esto? Diciendo, mira, nosotros fabricamos este producto y está disponible para comercialización. Esto se comercializa, digamos. Sí, está disponible, totalmente, sí. A ver, me imagino yo, digo, por el volumen de casos, que no debe ser un negocio muy importante desde el punto de vista económico. Creo que más que nada, ¿no? ¿Me equivoco? Sí, es más el aporte que vamos a hacer, de solucionar algo que lo que va a generar como la parte económica, no son. Nosotros estimamos hacer más o menos entre 1.000 y 1.200 por año, que no es... Claro. Pero es la satisfacción de haber dado confort a pacientes que están con algún problema y en vez de un corcho ahora pueden ¿Se han presentado para algún premio? Sí, presentamos, pero no hemos tenido suerte todavía. ¿Todavía no? No. No, pues no me acuerdo si estaba todavía Innovar, sigue existiendo ese premio sigue en la existiendo. República Argentina.
que me parece que es una cosa de gran valor para que esto pueda tener. ¿Y pensaron en exportarlo también esto, llevarlo, por ejemplo, a países de Latinoamérica? Nos gustaría, pero estamos ya trabajar con el proyecto acá en el local ya lleva un tiempo y lleva tiempo de burocracia, de que se pongan de acuerdo personas y demás, pero sí, obviamente que cuando estén las condiciones dadas nos encantaría que se pueda poder llegar a otros países. Yo me pongo en el lugar de ustedes y digo, bueno, a veces uno cuando hace cosas, mismo los colegas dicen, bueno, en el tiempo que está haciendo este trabajo, en vez de ocuparse de otras cosas, ¿les llevó mucho tiempo esto? Sí, todo el tiempo que comentó Lucas, desde el 2017 había una necesidad en el servicio de mejora, y sí, 8 años. La forma se la encontró bastante rápido. Sí, en 2 años. En 2 años, que para nosotros fue rápido, pero bueno, después llegar a todo lo que llegamos hasta ahora, sí, llevó su tiempo, pero valió. Y desde el punto de vista de tu empresa, de donde yo trabajo, ¿recibiste sí. alguna, digamos? Total apoyo. Absoluto, sí. Perfecto. Desde el inicio nos apoyaron enseguida como para que nosotros podamos mejorar algo que ya estaba instalado desde Bien, que... Claro. Sí. Por último, ¿algún proyecto en vista ahora? ¿Algo nuevo? Y ahora Ceci plantea la necesidad de en vez de un baja lengua, es un lateralizador de lengua. Claro. Y la idea es ver si podemos llegar a trabajar con eso para tenerlo, espero que más rápido. ¿Pero para qué caso se utilizaría? Cáncer de piso de boca, de encía, de maxilar. Siempre esto es importante, que además de lograr esa inmovilización y esta reproducibilidad en el posicionamiento, también es correr ciertas estructuras del campo de radiación para bajar los índices de toxicidad, mucositis, que es que el paciente tenga toda la boca inflamada, con placas micóticas y que eso le limite su alimentación, el sabor, que no solamente impacta en lo agudo, sino que en lo crónico y en la calidad de vida del paciente. Bien. Así que, muchas gracias, Cecilia. Muchísimas gracias. Un placer. Gracias. Muchas gracias, Lucas. Vamos a una pequeña tanda, después vamos a volver aquí al estudio. Vamos a hablar de algo muy interesante. Alguien se va a quedar de ello, se va a quedar, porque el tema que vamos a hablar es de realidad aumentada. Una cosa que parece de ciencia ficción, a mí me encanta, es algún beneficio enorme para los cirujanos y obviamente al ser un beneficio para los cirujanos es para los pacientes también. Y vamos a hablar de nuestro segmento siempre de salud bucal con el doctor Cristian D'Agata. Pequeña tanda y ya volvemos, no se vayan. Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. Planes de salud para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Con la última tecnología y profesionales altamente capacitados. Es bueno que sepas que estamos ahí. Grupo Emerger, compromiso profesional. En Medife sabemos que es fundamental la excelencia médica. Eso está representado en nuestro sanatorio Fino Quieto, que trabaja para poner a la salud en lo más alto. Asociate hoy en medife.com.ar con descuento por 1 año. Medife, estamos con vos. En Ciensa desarrollamos soluciones estratégicas que anticipan el rumbo de nuestro sector. Los tratamientos en terapias especiales cambian, los pacientes también. Ciensa, la salud es nuestro compromiso. Diagnóstico por imágenes, con tecnología de última generación. Laboratorio de análisis clínicos. Contamos con una planta de 900 metros cuadrados. Biología molecular, panel viral multirrespiratorio y COVID-19. Centro Rossi, cuidándote siempre. Somos Vacunar. Hace 30 años que cuidamos la salud de las personas a través de la aplicación de vacunas. Acércate a nuestro centro sin turno previo o solicita el servicio gratuito Vacunar en Casa. Conoce más en www.vacunar.com.ar.